Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer programa de Debates Impostergables. ¿Cómo andás, Joaquín? ¿Cómo le va, señor Ariel? Bienvenido. ¿Cómo ha estado de su pie? Mejorando. No hice fútbol todavía, creo que tengo como un año sin hacer fútbol, pero mejor, mirando el clásico. Se va llevando una semana rara de muchas cosas. Hoy vamos a tener un programa con bastantes invitados, así que vamos a hacer un programa bastante frenesí. Y veremos qué nos depara de acá al futuro, porque la verdad tiene un fin de año bastante complejo. Sí, un fin de año complejo, y digo, por el cariz de los invitados que tenemos, que ahora ya lo vamos a ir diciendo, pero mucha relación con el mundo del trabajo, nos pareció importante hoy charlar un poco sobre esta idea que está dando vueltas de la reforma laboral de Cambiemos. Digo, reforma laboral que en términos legales, normativos, no se dio, no hubo posibilidad de que la ley en su conjunto pase. Después, cuando se dividió en 3 leyes, tampoco, no dio la correlación de fuerza Cambiemos, salvo la reforma previsional y la reforma de la ley de RT, pero no se dio la reforma laboral profunda en términos normativos, pero sí se dio una reforma laboral que a nosotros nos parece interesante, y más aprovechando el programa que tenemos hoy, charlar acerca de cómo Cambiemos, de una manera muy parecida a lo que se dio en la Argentina de la década del 90, cómo Cambiemos logra hacer una reforma laboral que es de hecho, tal vez no de forma, pero sí de hecho, y que probablemente sea la que genera las condiciones para una modificación de la legislación. Para no hacerlo muy extenso, y tenemos un programa, como decías vos, que el frenesí que nos caracteriza hoy va a estar al palo. Hubo en la Argentina en los últimos tiempos una modificación de las relaciones sociales de trabajo. En esa modificación se da lo que nosotros vemos como una peligrosa reforma laboral, a la cual tenemos que estar atentos en función de lo que se viene y en función de esta idea de construir una unidad en lo reivindicativo y en lo político. Y en esos puntos donde vemos una reforma, son, creo yo, 4 puntos fundamentales. Primer punto, la atomización del movimiento obrero en la discusión. El caso puntual de los petroleros de Vaca Muerta, donde se da una negociación con un sector en particular dentro del sindicato, no con el sindicato en su conjunto. Ese sector hace una modificación de su convenio colectivo y se da una discusión ahí, siendo un precedente en donde Cambiemos empieza a dar una discusión queriendo discutir con algunos gremios en particular por fuera del todo de la discusión general, y con algunas ramas de algunos gremios en particular por fuera de la discusión general, colectiva, paritaria. En esa discusión, Cambiemos, si bien no pudo avanzar demasiado, ha logrado tener algún punto en donde pararse para plantear un nuevo modelo sindical, un nuevo modelo en donde vos decís, sos un gremio grande que podés pelear, que tenés poder de fuego, llámese camionero, bancario, que en la Argentina de hoy tienen poder de fuego, podés discutir. Sos un gremio chico o un gremio sin capacidad de incidir en las relaciones de poder, vas a tener una discusión por fuera de los demás. Por ejemplo, el acuerdo del 15% de los estatales nacionales. No es hablar en contra del gremio, al contrario, es cómo hablamos nosotros de la estructura sindical en su conjunto y cómo Cambiemos la concibe. El segundo punto de esta transformación de las relaciones es Cambiemos planteando hacia la sociedad discusiones que son apropiadas por muchos trabajadores. Por ejemplo, la discusión del trabajo como costo laboral, por ejemplo, la discusión de la productividad para pensar el salario, una discusión muy compleja cuando un gobierno que no apunta a que haya más producción, es una mentira enorme, y Cambiemos planteando a la Argentina, insertándose en un mundo que hoy está discutiendo de manera proteccionista hacia adentro, los países centrales, y después en todo el mundo se está discutiendo cómo el avance de la tecnología y el avance de los niveles de productividad a partir de la tecnología y de la informática dejan afuera a los trabajadores, y estos trabajadores requieren un subsidio del Estado. De hecho, en Finlandia hay una experiencia de 2.000 laburantes que están haciendo tareas comunitarias y el Estado está planteando una suerte de asignación universal al trabajador. El mundo está pensando eso. En Argentina el planteo es, hay aumento de costos laborales, el trabajador es el culpable de que las empresas no tengan los niveles de productividad necesarios, el avance del movimiento obrero es el culpable de que en la Argentina nadie quiera venir a invertir, y lo que se hace es una reforma en términos simbólicos. La tercera reforma estructural es la reforma de la relación que tiene este gobierno ante la protesta de trabajadores. Es un gobierno que ante la protesta de los trabajadores tiene una respuesta que no es sentarse a negociar y a discutir en función de trabajadores, sino que ante la protesta es estigmatización, represión y salida siempre en función de cómo hacemos para mantener el nivel de producción o el nivel de industrialización en la Argentina, que es decreciente. De hecho, el último informe del INDEC, 11,5% decreció la actividad industrial, es gravísimo. Y el cuarto punto que a nosotros nos parece
tal vez fundamental discutir, en donde se da una reforma laboral, de hecho, es la devaluación y la caída del salario. Hay una reforma laboral, de hecho concreta, se cayó el nivel adquisitivo de una manera brutal, no hay posibilidad de discutir por todo esto que estábamos planteando antes, y se genera una flexibilización que tiene que ver con un discurso que desde los 90 no lo escuchábamos, que es, no te gustan estas condiciones, mirá, hay 200 tipos que quieren venir a laburar así. En ese marco, hoy nos encontramos ante una reforma laboral de hecho, con el corolario de esta salida crónica de la muerte anunciada de Triaca, lo que está anunciando que a fin de año se va, con Dante Sica manejando desde el Ministerio de Producción y Trabajo, los vaivenes del trabajo, y con el decreto que firma Macri hoy, que había anunciado de manera rimbombante un bono de 5.000 pesos para los trabajadores, que es una migaja, digo, en algunas actividades en particular, por ejemplo, si vos lo pensás en camionero, debería ser 42.000 pesos el bono, más o menos, digo. Y el decreto hoy plantea que este bono puede ser absorbido, contado como paritaria, puede ser si lo haces, si podés y si no podés no, y demás. Entonces lo que se está dando es una transformación profunda en la relación que el Estado tiene con respecto a la discusión entre el trabajador y las empresas. El Estado toma un rol diferente, un rol que para nosotros es peligroso porque tiene que ver con arbitrar en defensa de los sectores concentrados de poder, en defensa de los empresarios, y no arbitrar en favor de los trabajadores, que era lo que nosotros estábamos acostumbrados, con algunas cosas mejor, otras peor, no estábamos acostumbrados. Digo, para cerrar, digo, existe una reforma laboral, de hecho, concreta, la vemos, digo, en todos los días, y existe una reforma laboral estructural, digo, que tiene que ver con esta masa de gente, digo, casi un 30 y pico por ciento, casi un 40% en realidad, de compañeros que no van a tener acceso al mundo del trabajo por el avance de la tecnología y de las nuevas formas de producción. Esa reforma, Cambiemos, la está llevando al paroxismo en función de una reforma en términos simbólicos de descreimiento de la sociedad, de las centrales de trabajadores, que a nosotros nos parece que es la que nunca pudieron, digo, la que nunca pudo, no lo pudo, los Ferregas no se pudo, digo, la que no se pudo es esta cosa de descreer del todo de las centrales de trabajadores, sea CGT, CTA, digo, la central, digo, en la década del 90, cuando surge la CTA, digo, con Germán, digo, vos creías ahí, digo, Moyano peleando contra la Banelco, y hoy en día, digo, sí se está avanzando en eso, con muchos cómplices de parte a veces de nuestro propio sector. Sí, la verdad que me hace acordar, y ya en un ratito nos vamos a meter en la primera entrevista, me parece muy importante, este gobierno, digo, si bien termina siendo una especie de reforma laboral, o por lo menos intentando, pues empezamos a discutir la fuente del trabajo y no el salario, o ellos intentaron, pero la verdad los camioneros han logrado una conquista salarial muy alta, digo, varios gremios lo han logrado. Nada, lo importante me parece que es que ha frenado el movimiento obrero y la organización popular estas reformas, ¿no? Sí, y eso es lo que no pueden. No pueden con el movimiento obrero organizado. Bueno, tenemos al teléfono a un dirigente gremial y político de mucha trayectoria, de mucha historia. Octavio Argüello, Joaquín Massa, Ariel Fernández te saludan. ¿Cómo andás? Hola. A ver ahí. Ahora vamos a intentar de vuelta. Es la primera vez que hacemos un llamado. Hay que probar las nuevas tecnologías. Hay que probar las nuevas tecnologías. Ahí, como decíamos, vamos a estar entrevistando al secretario general de la CGT Noroeste, líder de camioneros, político, agente político de 3 de febrero. Con este discurso, ¿no? Digo, estamos discutiendo el trabajo, digo, y cuál ha sido el rol, ¿no? También de estas organizaciones a la hora de repensarlo. Sí. Y el rol del movimiento obrero, que si no fuese por el movimiento obrero, hoy en día creo que estaríamos en una situación muy compleja. Digo, más allá de que lo podemos pensar de tal o cual dirigente, sin organización obrera, popular. Bueno, es que lo que han logrado frenar, en principio, estos intentos de parte del macrismo de avanzar sobre las conquistas laborales y los derechos de los trabajadores, ha sido el movimiento obrero, muchas veces organizado, a veces de forma desorganizada, pero siempre en la calle, con dos actores centrales que empezaron a una CGT que se empezaba a unificar, que empezaba a tomar forma, con las críticas que uno pueda tener o no, y esos trabajadores de la economía popular que se empezaban a organizar a través de esa confederación de trabajadores de la economía. Sí. Discusión central para el movimiento obrero de cara a lo que se viene, digo, existe una central de trabajadores de la economía popular, existe una estructura del trabajo a nivel mundial que hace que estos trabajadores sean un sujeto activo y palpable. Digo, será la discusión de si son parte o no de la central de trabajadores, la central general de trabajadores. Bueno, hoy vamos a estar hablando, tanto con Argüello, con Juan Rossi, secretario general de la CGT Zona Norte, y además con Esteban Castro, secretario general de la CETEP. También vamos a estar preguntando
preguntando, ¿no? Digo, ¿por dónde pasa la discusión de la economía popular? ¿Por dónde pasa la discusión de la CGT? Digo, se vienen armando, digo, parte de la CETEP y está armado, están los chicos con el 21F, digo, se van como armando pequeñas islas, ¿no? Que ojalá todos puedan confluir en un mismo océano, ¿no? Estos pequeños embarcaciones. Yo creo que en la medida que se acerque la resolución electoral de lo político, la resolución reivindicativa de toda la dirigencia sindical va a apuntar a confluir. Digo, me parece que está bueno todas estas expresiones, son todas críticas. Yo creo que toda la dirigencia sabe en el momento que está. Yo en particular con los compañeros de la CETEP, nosotros somos muy cercanos. Sí. Digo, nos parece importante y muy interesante, digo, el rol del Gringo Castro en particular, digo, ¿no? Digo, secretario general de algo como la CETEP, digo, es un rol preponderante. No, reconocido por organizaciones sociales como Barrio de Pie, la CCC, y me parece que ha tenido un laburo más que importante. Yo lo que les propongo, podemos ir a un corte, terminamos de acomodar todo esto y arrancamos con la entrevista, si les parece. Me parece muy bien. Bueno, continuamos con debates impostergables, venimos hablando del mundo del trabajo, la reforma laboral que nunca pudo ser, que hubiese deseado tanto el macrismo, y para nosotros es un gran honor poder estar presentando un amigo, un compañero como Juan Rochich, secretario general de la CGT Zona Norte, CGT que se ha empezado a volver a reconstruir de una forma, la verdad, muy admirable. Juan, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primera pregunta, ¿cómo está la CGT Zona Norte hoy? Bien, gracias a Dios, seguimos trabajando, estamos muy bien conformados por una diversidad de gremios, distintos sectores. Todo empezó en el 2017, cuando nos normalizó Pablo Moyano gremial, en ese entonces, dentro de la CGT Sopardo, con Héctor Daer, varios dirigentes nacionales, y tratamos de mantener esa construcción a pesar de todo lo que uno ya conoce que pasó a nivel nacional. En lo local tengo muy buena relación con los gremios afines a Luis Barrio Nuevo, como por ejemplo aprovecho y le mando un saludo a Fabián Agüero de Gastronómico en Zona Norte, con quien trabajamos y articulamos mucho en el día a día, también con la gente de Sanidad, de Néstor Yenta en la Zona Norte, que es un hombre de Héctor Daer, con todos los gremios. La verdad que hacemos un trabajo muy lindo en la zona y la CGT siempre se ha puesto al frente de varios conflictos importantes de la zona. A pesar de los vaivenes que ha tenido la conducción nacional, el triunvirato, la verdad que se ha visto una CGT acá consolidada más allá de las cosas que pasaban a nivel nacional. Eso es una definición política de fortalecer la CGT más allá de las personas. Sí, en realidad es la línea de conducción que nos baja Moyano, que es un hombre realmente estratega, inteligente, que siempre nos enseña que siempre hay que defender al trabajador. Y a veces tenemos que aprender, los dirigentes más jóvenes o que estamos en delegaciones o seccionales, que dependemos de las decisiones importantes de nuestros dirigentes nacionales, es que nunca perdamos el trabajo que hacemos en lo territorial, nunca perdamos el diálogo con el resto de los gremios y que siempre trabajemos, pero siempre en pos del trabajador. Sé que lo nombraba a Moyano recién, nosotros siempre vemos el discurrir histórico de los compañeros y nos acordamos, ¿no?, de la Baneco, nos acordamos siempre que están parados del lado de los trabajadores y cuando hay que luchar son los compañeros que siempre están en la cabeza de esa lucha. Y hace poco, cierra el paritario Nuevo Camionero y se pone como un ejemplo para todo y despertó un montón de compañeros, que son todos grandísimos compañeros, pero se despiertan diciendo que se puede. ¿Y eso lo atribuís a una virtud personal de compañeros o a la construcción que ya tiene Camioneros realizada? No, es el hombre, es definitivamente de Moyano. Eso es lo lindo y lo orgulloso de que uno pertenece a la organización que conduce este compañero, ¿no? Que no se ha olvidado nunca de sus principios, de dónde salió, que el hombre se bajó de un camión, que trabajó y siempre su trabajo fue en mejorar la calidad del camionero y bueno, fue un antes y un después dentro de la actividad con el compañero Moyano. Y como recién bien vos dijiste, en los momentos clave de la historia del movimiento obrero argentino, el hombre siempre estuvo del lado que había que estar. Por eso nadie puede, muchos le critican cosas y a veces no saben ni qué inventarle a Moyano, pero cuando uno retrocede el archivo no miente, el archivo siempre, la historia es lo que marca los eventos, de dónde estuvo parado uno, de qué lado de la historia, y Moyano cuando en la flexibilización laboral que quiso implementar Menem, Hugo Moyano con el MTA estuvo donde tuvo que estar, y siempre que un gobierno cambia en posturas y deja olvidado a los trabajadores, Moyano siempre estuvo del lado de los trabajadores. Por eso nadie puede objetarle nada, ni nadie puede criticarle nada. En eso el hombre siempre
ha mantenido una coherencia en su trayectoria, por eso es quien es, y por eso nosotros los camioneros lo queremos tanto. Y algo que siempre me dicen los gremios, ¿cómo lo quieren ustedes Moyano? Pero ¿cómo no vamos a querer el hombre que ahora acaba de conquistar un 40% para nosotros? Lo seguimos pues ya porque es nuestro líder, ha demostrado la coherencia que tiene en la conducción y siempre nos enseña con estos ejemplos, cuando a veces el encuentro también con el peronismo, cómo a pesar de él, de sus años de trayectoria y de lucha, sigue dando su salud para que la Argentina pueda salir de este pozo, realmente que estamos hoy inmersos los trabajadores y los gremios, como el hombre no para de luchar, es un ejemplo para nosotros los jóvenes. La verdad que uno se siente orgulloso del conductor que tiene, también de Pablo, y así que la verdad que nosotros seguimos trabajando en la zona. 2016, primer intento de reforma laboral, acto unitario de la CGT con los movimientos populares en el Monumento al Trabajo. ¿Te acuerdas? Movilización, sí, se frena la primera reforma laboral. 2017, intento de reforma laboral, de vuelta, se frena todo en articulación con el movimiento obrero y a un moyanismo ahí a la cabeza, el acto en la 9 de julio, el 21F fue... ¿Es el tipo de los tipos más odiados por el gobierno nacional? No, yo creo que esto fue cuando Macri fue gobierno de la ciudad y tenía una muy buena relación porque Moyano conquistó todo para la gente de camionero en Capital Federal y nunca hasta ahí había buena relación. Yo creo que hoy hoy el hombre hoy conduce los destinos del país, se pensó que decirle a Moyano por tener una buena relación el gobierno de la ciudad, ahora quiero ir y obviamente que Moyano no va a apoyar nunca una barbaridad de esta. ¿Es el tipo más odiado por el gobierno? ¿El tipo que más bronca le tienen, que le ha frenado las grandes No, cosas? yo creo que no odiado. Ah. Yo creo que es muy respetado, que es otra cosa muy distinta, porque saben lo que la gente lo quiere, lo que los gremios lo apoyamos, lo que los trabajadores de camioneros damos por él, así que yo creo que es más respetado que odiado. Y ahí, hay toda una cuestión más en los medios de comunicación, Clarín, vos ahí cuando hablás de Hugo y de Pablo, son monstruos, ¿no? Para los medios es una cuestión que constantemente... Y toda esta cuestión de causas judiciales y demás, ¿usted cómo lo atribuye una persecución en función del poder de fuego que tiene como gremialista? O... Nosotros estamos tranquilos porque conocemos muy bien a Hugo y a Pablo y la clase de dirigentes que nos conducen. Nosotros los vivimos y sabemos quiénes son. Después hay una campaña obviamente mediática que si somos un obstáculo para algo, para una corporación que quiere ir en contra de todos estos derechos conquistados del movimiento obrero, siempre, y es como un plan sistemático de que siempre han querido desprestigiar a nuestros dirigentes sindicales. Es que uno puede, lo que tiene que entender el trabajador de distintas actividades, que entre nosotros lo que tenemos que proteger a nuestros dirigentes, más allá de los errores, porque lo que hay que proteger es la institución. Lo que sirve y por lo que van estas personas es desmembrar las instituciones, que no haya más instituciones gremiales que representen al trabajador. Eso es lo que realmente quieren. El problema no es Moyano acá, el problema no es un dirigente, el problema es el movimiento obrero organizado, el problema son los gremios, son las instituciones. No por nada en el mundo vienen y visitan la CGT y consultan cómo es que los trabajadores tienen autonomía en la salud de sus propios afiliados. Porque en otros países del mundo no existe que los trabajadores administren la salud de sus trabajadores. ¿No es una contradicción que el gobierno nacional ataque tanto las obras sociales de los trabajadores cuando el sistema de salud pública es un desastre? Pero el 55% de la salud lo manejan los gremios, el 30% la parte privada y el 15 a 10% la parte pública. Imagínate si no quieren ir porque ven el negocio, en realidad esta gente no ve realmente una visión de darle salud y bienestar al pueblo argentino. Van atrás del negocio, porque lo que le importa es la salud, el negocio de la salud, no otra cosa. Porque si no manejan el 10%, no la pueden manejar el 65%. Y bueno. Pero la caja capaz que Claro. piensa que puede. Y en ese sentido, para nosotros siempre charlamos sobre lo que significa el movimiento obrero en Argentina, el movimiento de recambio peronista, que es único en el mundo. A veces quieren comparar Argentina con Brasil y no, Getúlio Vargas no fue Perón. Y la verdad que lo que pasa en Brasil es incomparable. Acá la CGT y los compañeros del movimiento obrero tienen un peso enorme. ¿Vos cómo el rol del movimiento obrero organizado, más allá de las divisiones que existen, en esta etapa, lo ves como protagonista en esta etapa de reconstrucción de la unidad del peronismo? Es que el peronismo no se va a reconstruir si primero no hay unidad del movimiento obrero. Y yo creo que estamos yendo a eso. Este es el trabajo que está haciendo
el compañero Piñanelli, en conjunto con este frente gremial, con Hugo Moyano, con varios dirigentes. El otro día vi la foto del PJ con Moyano y Daer. Creo que hoy el movimiento obrero, y lo hablo con varios dirigentes zonales, está yendo a esa unidad para la reconstrucción del peronismo nacional. Que va a ser, en definitiva, en el que el 2019 todo el peronismo, todos los trabajadores, todos en un solo espacio, tenemos que realmente ir por el poder. Y el peronismo se empieza a reconstruir en la calle, que es donde es su esencia. Y sí, el peronista tiene que estar en la calle, tiene que estar en donde a otro trabajador, a alguien del pueblo argentino tenga una necesidad, y tiene que estar el peronismo. El peronismo, esa es la base fundamental, es ir en busca de la necesidad del otro. ¿Y qué es el 21F? Algo que surgió como una movilización multitudinaria, fue masiva, y que empezó a tener cuerpo en todo el país, con presentaciones multitudinarias también. Y más de 500.000 personas hubo ese día. Y después empezó a haber, presentaciones multitudinarias localmente, pueblos del interior, uno que lo había gustado ver a través de las redes sociales, el laburo que vienen haciendo ustedes. ¿Qué es el 21F para la gente? El 21F para la gente fue un antes y un después de la marcha que el sindicato de camioneros comienza, y que después estaban esperando un hombre que salga, que ese fue nuestro conductor, Moyano. Todo el pueblo estaba descontento, todo había bronca, pero nadie salía, nadie se animaba. Y el que se animó fue Moyano con su acto, nosotros camioneros con el acto en la 9 de julio, se sumaron distintas vertientes de movimientos sociales, de trabajadores, de gremios, todo, porque hay bronca, en la gente hay bronca, y a veces es necesario alguien que se ponga al frente de esto. Y gracias a Dios empezó a replicar en varias partes de la provincia, del interior, y bueno, cuando hay algo que se arma tan fácil, que cuando uno baja a un territorio y dice vamos a armar el 21F, compañero, llegó el momento de la unidad, la gente viene sola, no hace falta obligar a nadie, porque se nota el descontento, se nota la crisis que está pasando muchos sectores, los jubilados, los trabajadores informales, muchos gremios, muchas actividades, la cantidad de despidos que hay, creo que ustedes lo ven día a día en todos los canales de televisión, en muchos medios, y eso que se tapa bastante, pero bueno, ese es el descontento que hay. Por eso el 21F es como que rescata todos esos espacios que realmente necesitan un lugar de contención, y si tiene que ser el 21F el espacio nacional donde todo confluya en un solo lugar, que sea el 21F, pero si no entendemos los peronistas, los trabajadores, la gente de cooperativa, los movimientos sociales, todos los espacios de todos los movimientos, que nos tenemos que unir, que es más fácil que nos pongamos de acuerdo nosotros que esta gente que solamente piensa en un solo sector muy chiquito de la Argentina. Se viene diciembre, todos los diciembres en Argentina después del 2001 son muy calientes, y hay como una cosa del gobierno nacional de echarle la culpa a las organizaciones sociales, gremiales, políticas, los movimientos populares, como queriéndonos responsabilizar de qué es lo que pasa en diciembre. ¿En realidad no es responsabilidad del gobierno qué es lo que pasa en diciembre? ¿No debería ser el gobierno el que tiene que dar respuestas concretas para que no pase nada? Educación, trabajo, salud. Y yo te digo que la verdad que lo que pasa es que es un momento, el momento de la fiesta para la gente es muy simbólico, y la gente tiene esa necesidad de poner algo en la mesa, de festejar las fiestas como Dios manda, con su núcleo familiar. Y la verdad que con la inflación que hay, con lo caro que están las cosas, hay mucha gente que tiene mucha bronca. El jubilado que con 8.000 pesos, ¿cómo hace para poner una mesa navideña como corresponde? Es muy difícil, y hay bronca. No es el camino realmente que se dañe a los comercios, que empecemos con los saqueos. No es el camino, en realidad. Yo creo que debemos aprender de todo eso, y que el cambio se hace realmente con el voto. Yo, la última de mi parte, ¿qué nos queremos esperar en el 2019 del movimiento obrero organizado en materia electoral, en materia política? ¿Dónde vamos a encontrar el movimiento obrero? Yo creo que hay unidad del peronismo. Ya se siente, ya se ve. Yo hablo con dirigentes, la foto de Gioja, Moyano, Felipe Solá, Héctor Daer, varios sectores del movimiento obrero, todo unido, toda la política, varios referentes de
distintos espacios, me parece que han comprendido de que tenemos que estar todos juntos. Así que yo lo veo muy cerca. Simplemente tenemos que empezar a dejar aspiraciones personales para realmente buscar el mejor hombre que nos represente, tanto en la provincia como a nivel nacional, y ponernos, encolumnarnos todo y trabajar todo para que el peronismo vuelva a estar en el sillón de Rivadavia. Y que el movimiento obrero vuelva a ser la columna vertebral de este movimiento, ¿no? Sí, yo creo que... Necesitamos eso fuertemente. Yo un poco de los políticos, un poco a veces estoy como un poco herido. Soy un hombre del movimiento obrero puro, trabajo de los 14 años, nadie me regaló nada. Me parece que muchos políticos cuando llegan se olvidan del sector gremial, utilizan mucho al trabajador y al movimiento obrero para llegar, y después a la hora de las grandes definiciones se quedan un poquito. Así que espero que, como dice también mi conductor, esperemos que para los futuros años de la Argentina, esperemos que de una vez por todas un hombre que sí haya salido bien de abajo, que haya sido un trabajador bien raso, llegue a los destinos más grandes del país, que es la presidencia de la nación. Siempre es la última, pero ¿no te da bronca cuando a veces la sociedad le exige más a un delegado gremial que a un diputado en el Congreso? Se le exigen a los trabajadores, pero los que votan son otros en la Cámara. Y hoy la verdad que la gente empezó a comprender mucho qué es lo que realmente pasa en una Cámara de Diputados, en una Cámara de Senadores. Hoy que está la tecnología, creo que la gente empezó a comprender más. Había cosas que antes no se veían. Una discusión dentro de una Cámara de Diputados y de Senadores antes no se veía. Hoy se ve, hoy se viraliza todo. Hoy sabemos quién vota una ley y quién no. Me parece que eso es imprescindible. La gente tiene que saber qué es lo que elige. Como esto de los diputados que aprobaron este presupuesto nefasto para la Argentina, que le han dado quórum para que se discuta. Me parece que ahí es donde realmente se ve quién está de un lado y quién está, como hablamos hoy de Moyano. La foto no miente, Moyano estaba en la plaza, claro, en el MTA en contra de la reforma laboral y la flexibilización de Menem. Por eso es importante que la gente no olvide de esos actores que a veces le votan todo y después vos los escuchás en otro espacio y son los más libertadores que San Martín. Por eso me parece que hay que empezar a reciclar en la política, como tantos políticos se les ha caído la mentira y la farsa del discurso lindo y mediático, y la gente tiene que empezar no tanto a guiarse por una cara bonita, por un buen discurso, sino por los hombres y las convicciones que tienen los hombres, y saber quién estuvo en cada momento de la historia argentina. Bueno, la verdad un placer que hayas venido, Juan, a estos debates impostergables. Creíamos que era importante empezar a charlar un poco también el rol del movimiento obrero, y seguramente más temprano que tarde te vamos a volver a molestar. No, por favor, no es molestia. Gracias. Nos vamos a un cortecito, Ariel, y ya nos metemos, cada vez nos queda menos tiempo de programa, es un problema. Tenemos que negociar otra hora. Hay que hablar. La paritaria, tenemos que paritaria nosotros acá. Vamos a un corte y una quebrada y ya seguimos con debates impostergables. Bueno, acá seguimos con debates impostergables. Hablando de una gran entrevista con Juan. Mucho por desarmar, mucho por analizar. Sí, aparte siempre con un compañero de movimiento obrero, más de camionero, y vos te pones la 27, la 25, la MTA, y siempre, ¿no? Concluyendo con los compañeros, y está bueno. Es parte de la historia, es parte de... Él nombraba algo ahí, algo muy importante, que es esa famosa foto de la ampliación del Consejo de Análisis Político. De Acción Política. De Acción Política, que en la que está también nuestro amigo León Ardina, que le mandamos un saludo, en la que hay está Gioja, en la que está Felipe Solá, está el Chino Navarro. Sí. Que me dijeron que tuvo una perlita. Así dicen, yo no, todo. Muy buena. Muy buena, pero lo que pasó ahí... No puedo decir, pero decir que fue magia a los Chino Navarro, pero hablar fuera del chiste, la verdad que nos pone muy contentos que el peronismo se empezó a juntar. A mí me gustó mucho. Sí, muchas compañías entendieron que es real, pocas mujeres en el Consejo de Dirección Política, es real, sí. Pero no tiene capacidad de adaptarse a los tiempos que corren, y yo creo que eso va a pasar. Pero ver un compañero de 38 años como Leo, sentado en la cabecera de esa mesa, y así, bueno, estamos bien. Estaban todos. Estaba Daer, ese fue otro dato importante. Digo, con las críticas o no, con respecto al bono, digo que después vamos a estar charlando de eso. Me parece que la unidad es hasta contradictoria. Una vez Leo se lo dijo en el lanzamiento de En Marcha, la unidad tiene que ser tan amplia que hasta debería ser contradictoria. Sí. En esta etapa. Yo creo que hay que salir un poco, ¿no? Esa cosa
de buscar la pureza en donde no está. La pureza está en la mezcla, dice una canción de Jarabe de Palo. Sí. A mí me gusta pensar eso. Cuando nos ponemos puros dejamos de ser tan peronistas nosotros. Cuando te pones puro es que te olvidaste una parte. Claro. Al principio. Y aparte de dónde vos planteás lo que es puro y lo que es impuro, es complejo, ¿no? Yo cuando hablo con mis compañeros siempre digo, no, este es un liberal. Che, decime de dónde te planteás para decir que el otro es un liberal, porque es complicado plantear ese tipo de cosas. El otro día en un grupo, los grupos de WhatsApp son terribles y hasta insoportables en algún punto, pero necesarios. Saltó con un grupo de compañeros una discusión sobre los liberales. Se hablaba de un compañero que se había sacado una foto y que había hecho una nota, y a mí me salió a entrar, es un liberal. Y un compañero de Brazatei me decía, bueno, todos somos liberales. Y eso me hizo reflexionar. Digo, creo que todos estamos atravesados por el liberalismo, Sí. que no es lo mismo que ser liberales y que es algo con el que tenemos que deconstruirnos y volver a reconstruirnos, ¿no? Y estamos en una etapa en donde esta cosa de la foto y la referencia autoconstruida está en boga, pero también me parece que está en la parte de nosotros cómo luchamos contra eso, tal vez no pegándole a las figuras, sino discutiendo para adentro fuertemente. Digo, yo sé de parte de la parte de los movimientos populares, sabemos que es una discusión constante en los movimientos, vos escuchás a muchos compañeros del sindicalismo y movimiento organizado plantear lo mismo, es como nosotros discutimos, Y yo creo en particular, si hay algo que hay que romper para romper con todo esto, es cambiar una lógica. La lógica del referente, cambiar la lógica de la representatividad. A mí me parece que ahí está el shade a veces de esto que nos molesta mucho, decimos este es un liberal. Sí. Hay que ser realmente representativo, aunque no sea tan lindo para la Cámara. Y lo que se empieza a replantear, me parece, de cara a la próxima elección es qué es lo que va a pasar a futuro. Tenemos al teléfono a Esteban Castro, ¿puede ser? Sí, ¿quién habla? Gringo, Joaquín Massa, con Ariel Fernández, te saludamos de Debates Impostergables. ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Sí, Hola. recién estamos... escucho un eco. Sí, ahí estamos acomodando el sonido, estás en vivo en Debates Impostergables. Esteban Gringo Castro, Bueno. secretario general de la CETEP. Así es. Dale. Bueno, Gringo, sí, te escucho. No, justo salimos de una movilización acá frente al INAES. Se logró un acuerdo con la Frigocarne para que puedan seguir trabajando, así que bueno, se están yendo contentos los compañeros, los trabajadores del frigorífico recuperado allá en Cañuelas, así que bueno, una buena por lo menos, para Una empezar buena el entre día, tantas malas, ¿no, Castro? para empezar la semana. Una buena entre tantas malas, ¿no? Una buena entre tantas malas y por lo menos empezamos bien la semana. Gringo, te queríamos hacer una consulta. Es medio la consulta obligatoria cuando hablamos con dirigentes de los movimientos populares, pero Se escucha medio entrecortado. ¿se escucha mejor ahora? Ahí te escucho un poco mejor. Dale. No, te queríamos preguntar, nosotros vemos que en la medida que avanza este gobierno con sus medidas de ajuste y demás, notamos que la situación social está cada vez más compleja. Digo, ¿cómo ves vos la perspectiva de la situación social? Digo, ¿vos ves que un estallido en puerta o ves que se puede evitar? ¿Cuál es tu visión de esto? Mira, nosotros lo que estamos planteando es que tiene que haber... disculpame un minuto, yo te... A ver, ahí estamos intentando. Me parece que se cortó. A ver. Bueno, mientras esperamos, ahí estamos con problemas en la conexión. Nada, es nuestra primera llamada. Sí, yo creo que el segundo va a ser mejor. Lo mejor que tenemos que traerlo al piso de Gringo y listo. No, el Gringo va a venir al piso, claramente. A ver ahora, Castro, Gringo, ¿nos escuchás? A menos que haya pasado algo en este momento. Hola. Hola, Gringo, sí. Ahí está. Hola, Ahí. disculpame, pero justo me venían a saludar los compañeros de Frigocarne, por eso. Está bien, muy bien. es más que entendible. Te preguntaba Ariel, ¿ves en puerta un estallido Sí. social? No, yo la pregunta entendí. Nosotros, por supuesto, estamos viviendo una situación muy compleja. En términos hoy de problemas de alimentación serios. El gobierno tiene que tomar medidas urgentes para que en diciembre no se produzca una situación de mucha complejidad que después no se pueda parar. Es decir, tiene que tomar decisiones en relación a la alimentación y a pasar dignamente la Navidad y el Año Nuevo.
Eso es responsabilidad del gobierno. La verdad que si esto no sucede, yo no veo que nuestro pueblo quiera que se produzca saqueo, digamos. Pero no depende de solamente de la voluntad, digamos, porque si vos no tenés para darle de comer a tus hijos, es muy difícil sostenerte, ¿no? Como familia. Claro. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es generar las condiciones para que no sucedan problemas a fin de año. Gringo, ¿por qué el gobierno está más enfocado en responsabilizar a las organizaciones populares de lo que puede llegar a pasar, de buscar respuestas concretas para evitar que pase? Y porque las estrategias de los poderosos siempre han sido así, digamos. A ver, la idea es termina siendo responsable de la pobreza a los pobres, ¿no? Terminan siendo responsables de la lucha de los trabajadores los sindicatos. Eso es una vieja estrategia del poder, ¿no? Y además es la necesidad de fragmentar como estrategia. Y bueno, entonces el tema es que nosotros no quedar aislados, ¿no? En la pelea, no hacer caso del aislamiento al que nos quiere llevar el gobierno, las grandes corporaciones. Nosotros tenemos que construir el mayor nivel de unidad posible para que no suceda lo que ellos quieren que suceda, que es dejarnos aislados, hacer señalamientos permanentes hasta que después vengan momentos de represión o de cárcel, concretamente. Sí, y en ese sentido vos planteabas recién que se busca la fragmentación y Sí. digo, hay un ejemplo de unidad que es el denominado los cayetanos, que se dio, Sí. digo, en la calle constantemente. Digo, ¿vos creés que este triunvirato conformado entre la CCC, Barrio BP, la CTEP, ¿cuál creés que es el rol que tiene en función de evitar que esto termine de mal y en función de agarrar y llevar, digo, a buen puerto la demanda de los sectores populares? Mira, nosotros tenemos responsabilidades, en tanto siempre nos movilizamos con cada vez más altos grados de organización. Entonces nuestra responsabilidad es la organización popular. Ahora, hay amplios sectores de la sociedad que no están, digamos, comprendidos en organizaciones populares o siendo parte de la organización. Entonces, esos sectores son los que no sabemos cómo pueden reaccionar. Entonces, la gran responsabilidad del gobierno es que esos sectores no reaccionen, y para que no reaccionen, tenés que garantizarle los grados de unidad que tiene que tener cualquier persona, que no estamos pidiendo más que una vida digna, que tu salario te alcance hasta fin de mes, que puedas, si no tenés trabajo formal, igual tener la dignidad de poder trabajar con lo que vos sos capaz con la forma de trabajo que vos sos capaz de crearte. Entonces ese es el proceso que tendría que acompañar un gobierno, ¿no? Que eso no es lo que no está pasando, por eso la votación en el Congreso y el ahorro de 470.000 millones de pesos sobre las espaldas de los trabajadores más pobres y las trabajadoras más pobres. Ahí, Castro, desde la marcha de San Cayetano, ya por el 2016, ha sido como la construcción de la CETEP un faro de referencia para muchas organizaciones. ¿Cuál es la agenda de la CETEP de acá al fin de año? Nosotros queremos discutir esto que estamos planteando, el tema alimentario, el salario social que no han podido recibir algunos compañeros, que ya estaba acordado, el bono de fin de año. Si no hay acuerdo, por supuesto que lo que va a haber es una movilización, no sé, eso después se coordina fecha y hora, pero tenemos que estar resolviendo incluso un aumento
como hacemos nosotros cuando por el salario social complementario, tendría que haber un aumento considerable, teniendo en cuenta los índices de inflación como pelea cualquier sector de los trabajadores, ¿no? Bueno, Y yo una última y breve pregunta. Sí. Digo, nosotros estamos de cara al año que viene en proceso de unidad del campo popular o de los sectores populares en función de derrotar a este gobierno, y muchos a veces no entienden si a la CETEP, digo, ahora se habla mucho de la CETEP en los medios, en todos lados, digo, no se entiende la CETEP como movimiento, como estructura sindical y demás, más allá de que nosotros sabemos lo que es. Digo, en ese sentido, de los que tanto hablan de la CETEP, ¿vos cómo ves esta cosa? Que todo el mundo está hablando y nadie, a veces muchos no saben lo que es. Digo, ¿vos cómo plantearías hoy en día para el que no sabe qué es la CETEP? Bueno, nosotros lo que queremos construir es un sindicato de nuevo tipo, un sindicato que no tiene, por lo menos no tiene un patrón visible a quien reclamarle por trabajo, por salario, por vacaciones. Nos hemos organizado, a veces en forma de cooperativa y a veces en forma más individual o asociativa, otras formas asociativas. Y esas formas de organización lo que necesitan es tener más derecho porque trabajan todos los días, a veces más horas de lo que implicaría cualquier convenio colectivo de trabajo, porque vos tenés que llevarte todos los días, garantizar la comida para tu familia. Y bueno, por supuesto que después se discuten muchas más cosas, ¿no? Hoy el planteo de la vuelta al campo, de una vida digna, en un proceso, ¿no? En un proceso de organización y de lucha, me parece un tema central para discutir. Eso lo tendremos que discutir nosotros y la mayoría de los sectores de la clase trabajadora. Nosotros creemos que, por ejemplo, el conurbano bonaerense está estallado de problemas, desde la droga, el narcotráfico, la falta de trabajo, lugares donde no se puede vivir dignamente. Peleamos porque cada barrio puede tener la dignidad de tener el asfalto, de tener el gas, de tener la luz, y es un proceso largo, pero también tenemos que pelear por los hijos de la gente que vive en el conurbano tengan una salida y tengan una posibilidad de trabajar, y eso requiere discutir proyectos de país. totalmente. Gringo, estamos... Que no se hace desde el punto de vista gremial, sino que se hace desde el punto de vista estratégico, ¿no? De lo que necesitan los trabajadores para ser felices. Claro, Gringo, perdona que te interrumpa, estamos sobre la hora, te queremos comprometer a que nos vengas a visitar al piso y tomarte todo el programa, la verdad es un placer escucharte y aprender. Bueno, sí, lo arreglamos cuando ustedes digan. Dale. Hacemos una pasada por ahí, ningún problema. Bueno, Gracias. Gracias, Gringo. Pasó por Debates Impostergables, la economía popular, Esteban Gringo Castro. Nada más y nada menos con el secretario general de la CETEP. Y una gran persona, la verdad, y una gran persona, un gran militante y un gran cuadro político sindical. Bueno. Fue concejal de Moreno, hay muchas experiencias de él con pelo largo, sentado, la verdad, es un libro abierto. Esa charla, algunos que concejalíamos, era buena esa charla. Se nos ha quedado, nos hemos quedado sin tiempo, ya son las 4, nos quedó pendiente la charla con Argüello, el compañero Octavio Argüello, seguramente lo tenemos en el próximo programa, vamos a hablar con él. Nada, Ariel, como siempre, la verdad, un lujo estar al lado suyo. No, para mí está bueno, todo lo que se hace entre compañeros está bueno y sale bien. Será hasta la semana que viene, será hasta el lunes en otra emisión más de Debates Impostergables.